Windlass activo. Se produce durante la fase de vuelo justo antes del aterrizaje del pie en el suelo. Comienza con la dorsiflexión de las falanges del pie, en especial el halus. Las cabezas metatarsales actúan como polea tensando la fascia plantar. El acortamiento de la fascia obliga al arco lateral interno a ascender. Finalmente se produce una supinación del retropié en el momento del aterrizaje. Windlass inverso. Tiene lugar al comenzar la fase de apoyo. Se activa por la carga del peso sobre el pie, que aleja el metatarsiano y el calcáneo. La extensión de la fascia plantar origina una flexión plantar, que aplana el arco. Produce una pronación del retropié y mantiene los dedos en contacto con el suelo. Windlass pasivo. Se desarrolla durante la fase de propulsión. Se denomina pasivo porque la tensión es generada por el tendón de Aquiles que eleva el talón y genera una flexión dorsal pasiva de las metatarsofalángicas. De esta forma se vuelve a aumentar la tensión en la fascia, elevando el arco y produciendo una supinación brusca del retropié. El mecanismo Windlass durante las fases de la carrera. Durante la fase de aterrizaje, el Windlass activo produce una supinación del retropié. En la fase de apoyo, el Windlass inverso genera una pronación del retropié. Al comenzar la fase de apoyo, el centro de masa se lateraliza y acto seguido recae en la región del primer espacio intermetatarsal. En la fase de propulsión, el Windlass pasivo produce de nuevo una supinación brusca del retropié. La tensión generada por la dorsiflexión del halus se transmite hacia arriba por la parte posterior del talón, tensando el tendón de Aquiles y haciendo que la tibia rote externamente. Esta fuerza se transmite a su vez hacia el fémur y de ahí a la cadera y al tronco. Disfunciones del halus que afectan el mecanismo Windlass. Como hemos visto, el halus juega un papel fundamental en el mecanismo Windlass. Por ese motivo vamos a centrarnos en las deficiencias ocasionadas por una disfunción del halus. Halus limitus. Consiste en una capacidad limitada de flexión dorsal de la primera articulación metatarsofalángica del halus. Esto influye principalmente en la fase propulsiva. Si el halus tiene poca movilidad, el tobillo tendrá menor fuerza de propulsión, es decir, menor palanca. La rodilla tendrá que flexionarse más de la cuenta y la cadera se extenderá menos. El halus limitus puede ser de dos tipos, en función del rango de movimiento de la articulación metatarsofalángica. Funcional, cuando el rango de movimiento en flexión dorsal es menor de 65 grados en dinámica. Estructural, cuando el rango de movimiento en flexión dorsal es menor de 20 a 30 grados en estática. Halus rigidus. Es una deficiencia del dedo gordo del pie que consiste en una artrosis de la primera articulación metatarsofalángica del halus, que va acompañada de rigidez y dolor para la flexión dorsal. En este caso, la articulación presenta un rango de movimiento en flexión dorsal menor de 15 grados en descarga. Halus valgus. Es una desviación del halus hacia el resto de los dedos del pie. No debe confundirse con el juanete, que es una prominencia de la cabeza del primer metatarsiano que da origen a una angulación inadecuada de la articulación, llegando incluso a provocar la superposición del primer y segundo dedo. El halus valgus está asociado al uso de calzado inadecuado, como el calzado de punta estrecha y algunas alteraciones del pie que suelen ser los factores determinantes de su aparición. ¿Cómo realizar el test de Jack o maniobra de Hatcher? Para detectar si el mecanismo Windlass tiene un funcionamiento correcto, podemos hacer el siguiente test. Estando en bipedestación, intentamos flexionar dorsalmente el dedo halus con los dedos de la mano. El test se considera correcto, es decir, negativo, cuando se produce un levantamiento del arco plantar al acortarse la fascia y una supinación del retropié. Se acompaña de una rotación externa del astrágalo y de la tibia. Valores angulares de referencia son más de 65 grados en descarga y menos de 12 grados en carga. Si el arco del pie no se eleva y no hay supinación, el test se considera incorrecto o positivo, y esto puede ser debido a una función incorrecta del halus o alteraciones biomecánicas. ¿Cómo mantener el mecanismo Windlass en buen estado? Es importante dar libertad y movilidad a toda la estructura del pie. De esta forma conseguiremos fortalecerlo
y que las alteraciones o deficiencias biomecánicas se reduzcan o incluso desaparezcan. Por ello, debemos ser muy responsables a la hora de elegir el calzado más adecuado para andar y para correr, teniendo en cuenta estos detalles. Evitar un calzado terminado en punta y con horma estrecha. Esto afecta al alineamiento de nuestros dedos, sobre todo al alus. Evitar que el upper sea rígido y esté muy ajustado, lo cual dificulta la movilidad del alus. Evitar el uso indiscriminado de calzado con soportes o plantillas, que debilitan el arco plantar y precipitan los problemas en el mecanismo de windlass. Evitar zapatos de tacón alto o con drop. Si habitualmente utilizas zapatos con drop o tacón para andar, evita alternarlos con calzado plano o sin drop para correr. Esta alternancia produce un cambio estructural muy estresante en el pie y en el tendón de Aquiles. Fortalecer el pie mediante ejercicios específicos como andar de puntillas, descalzo o con calzado minimalista, tanto en terrenos irregulares como en arena, hierba, etc. El uso habitual de calzado minimalista contribuye a fortalecer y mejorar el mecanismo de windlass. Evita que los niños utilicen calzado con suela rígida prematuramente, ayudando así a la formación de su arco plantar. Síntomas de un mal funcionamiento del mecanismo windlass. Aparte de los síntomas causados por las deficiencias biomecánicas originadas por tener los pies cabos, varos y planos, debemos considerar los síntomas ocasionados por las deficiencias del alus, fascia plantar y tendón de Aquiles, como son los siguientes. Dolor en las rodillas, caderas y lumbares. Pueden deberse a una deficiencia de tipo alus limitus o rigidus. Exceso de pronación. Existe una relación entre el alus limitus funcional y la pronación. Fracturas y fisuras por estrés en los metatarsos al soportar más tensión de la debida. Durezas y callos en las interfalángicas del alus por un pie excesivamente pronado o con un arco muy descendido. Fascitis plantar debido al exceso de tensión en la inserción de la fascia con el calcáneo. Es un proceso inflamatorio muy común entre los corredores producido por una fatiga del tejido.